Derivadas parciales. Derivadas parciales, acá vamos a tener en cuenta, si ya empezamos a grabar la clase de hoy, vamos a tener en cuenta aquí en derivadas parciales que vamos a manejar funciones de más de una variable. ¿Bien? Entonces, empecemos con la definición de derivadas parciales para una función en dos variables. Acá primero recordamos cómo es la definición de la derivada para una función de una variable. Esta es la derivada para cualquier valor x en algún intervalo. ¿Sí? Para cualquier x en un intervalo. Entonces ahora veamos en qué varía con respecto a la definición para una función en dos variables. Una función en dos variables tendrá entonces dos derivadas parciales. Si tenemos esta función en estas dos variables, podemos derivar la función con respecto a x o a y. ¿Cómo es la derivada parcial con respecto a x? Si ustedes observan la definición, básicamente es la misma de cálculo 1, pero ¿qué cambia? Que ahora no tenemos f de x más h, o sea, como está en la parte de arriba, no le vamos a aumentar el h a ambas variables. Solamente le voy a aumentar el h a ¿quién? A x, porque estamos haciendo la derivada parcial con respecto a x. En la de abajo, que estamos haciendo derivada parcial con respecto a y, entonces esa h se la sumamos a la variable y, ahí donde está. ¿Bien? En eso cambia. Esas son las derivadas parciales por definición. Bueno, uno puede calcular entonces por definición algunas derivadas parciales, pero de hecho no lo vamos a hacer nosotros así realmente. Vamos a seguir las siguientes directrices para calcular las derivadas parciales. Entonces, para calcular derivadas parciales vamos a seguir las mismas reglas que se estudiaron en el curso de cálculo 1. Derivada para producto, cociente, trigonométricas, exactamente las mismas reglas de diferenciación que se estudiaron en el curso de cálculo 1. Hay que hacer una salvedad aquí. Por ejemplo, cuando nosotros estemos calculando la derivada parcial de z con respecto a x, entonces la variable y se considera como una constante. Y cuando estemos derivando con respecto a y, entonces la variable x se considera constante. Y de resto se aplican las reglas como las conocemos. Vamos a ir a los ejemplos. Veamos esta primera función. Entonces, bueno, tenemos acá esta función. Vamos a calcular esas derivadas parciales. Miren la función. Z es igual a 4x al cubo y cuadrado menos 4x cuadrado más y a la 6 más 1. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial de z, y esta es la notación que se utiliza para derivada parcial. Si ven que es una D como en cursiva, como es diferente, es más parecida como un delta, como a una letra griega, donde esa letra griega se utiliza así, no se utiliza la D normal, porque esa se utiliza es para derivada ordinaria. Esta, para derivada parcial, se utilizan estas letras. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x, ¿quién es? Miremos entonces aquí la función. Voy a derivar toda la función considerando que y es una constante. Entonces, la primera parte, ¿cómo queda? La derivada será 4 y para x utilizo la regla de la potencia, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar 12 x al cuadrado y dejo la constante y cuadrado. Y cuadrado ahí es constante. ¿Bien? Ahora, la segunda parte ahí de esa suma, ¿quién es? Entonces, aplicando la regla de la potencia, esto es 8x, simplemente. La tercera parte, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Y la derivada de 1, que también es constante, 0. Es decir, así nos va a quedar la derivada parcial. Bien. ¿Cómo queda la derivada parcial de z con respecto a y? Derivada parcial de z con respecto a y. ¿Quién es? Entonces ahora vamos a tratar a x como una constante. Vamos a empezar con la derivada.
Entonces aplicamos la regla de la potencia para y. Bien, queda entonces aquí 8. Le podemos poner acá esto que queríamos primero si quieren, si no, no hay problema. 8y por la constante que tenemos ahí, x al cubo, bueno, la derivada de menos 4x cuadrado es 0, porque es una constante. La derivada de y a la 6, ¿quién es? Es 6 veces y a la 5. Y la derivada de 1 es 0. Es decir, esta será la derivada parcial con respecto a y. Entonces, como estamos viendo acá inicialmente, se utilizan las mismas reglas de diferenciación, pero depende con respecto a quién esté derivando. Si estoy derivando con respecto a x, entonces todo lo que involucre y, directamente y, se considera constante. Y si estoy derivando con respecto a y, todo lo que involucre a x se considera constante. Bien. Bueno, acá entonces tenemos estos resultados. Es precisamente lo que les decía. Bueno, acá se consideran estas constantes y ahí están los resultados. Bien. Tenemos entonces, como les digo, los símbolos que se utilizan para la terminología que se utiliza. Para las derivadas parciales se utilizan estas letras. Bien, estas letras. Uno puede escribir simplemente derivada parcial de z con respecto a f, a x, o derivada parcial de f con respecto a x. O en algunos casos podemos escribir simplemente de esta manera. Observen. Podemos escribir de la forma z sub x o f sub x. Ambas indican derivadas parciales. En algunos momentos, cuando nosotros estamos haciendo cuentas, puede ser que estas dos últimas notaciones sean bastante útiles porque de hecho ahorran escritura. Pero lo que pasa es que en derivadas de orden superior ya pierden bastante, pierden bastante efectividad. Es decir, ya no ahorra escritura, sino se vuelve esto tedioso. Vamos a ver cómo se escriben ahorita las derivadas de orden superior. Digamos entonces acá con la notación. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, analicemos este ejemplo. Miren, queremos derivar esta función que está acá. Y queremos derivarla con respecto a y, porque pide calcular f de y. Entonces, todo lo que tenga x se considera constante, pero acá donde aparece y, pues tenemos variables. Si ustedes observan, acá hay un producto. Entonces observen aquí cómo aísla esto. X al cubo, x a la 5 es una constante, pero y a la 10 es una función variable y coseno de x y al cuadrado es variable también. Entonces, ¿qué se hace? Se deja la constante, ¿cierto? Y acá tenemos el primero sin derivar, que a la 10, por la derivada del segundo. La derivada del coseno, ¿quién es? Menos seno. Queda menos seno de x por y al cuadrado. Por la derivada interna, que es ¿quién? 2xy. Más la derivada del primero, que es ¿quién? 10y a la 9 por el segundo sin derivar. ¿Sí? Utilizamos la misma regla del producto que conocemos, la regla para seno y coseno. Es decir, todas las reglas que conocemos se aplican exactamente igual. ¿Bien? Manteniendo pues las correspondientes, esas mismas correspondientes directrices, ¿no? Es decir, con respecto a lo que viene siendo mantener a las otras variables constantes. Y esto mismo va a pasar para derivadas de orden superior. Bueno, vamos a hablar de la interpretación geométrica de lo que vienen siendo las derivadas parciales. Resulta que cuando nosotros hacemos esa derivada parcial, de hecho, estamos haciendo la derivada a lo largo de un camino o una trayectoria. Y esa trayectoria básicamente es a través del uso de un plano como el siguiente. Veamos. Supongo que yo tengo un punto y en ese punto quiero calcular la derivada parcial. Acá tengo este punto, lo voy a remarcar acá en rojo. Tengo acá este punto P. Yo quiero calcular la derivada parcial ahí. ¿Qué es calcular la derivada parcial en ese punto? Entonces, si estoy calculando derivada parcial con respecto a X, observen, a este punto A, B, 0, me estoy aproximando por
vamos a ponerle un otro color, me estoy aproximando por básicamente me estoy aproximando por una recta que va a ser como paralela al eje X. Si observan, es una recta que es paralela al eje X y acá tenemos este punto A, B, C. Resulta que cuando yo me muevo a lo largo de esa recta, básicamente es como si en la superficie estuviera cortando toda la superficie con un plano que es paralelo al plano XZ y que pasa por ese punto P. Acá no sé si se alcanza a ver en sus imágenes ese plano que tiene ahí un tono un poco rosado. Y acá entonces, piense que cuando nosotros hacemos ese corte, tengo toda la superficie y es como pasar una navaja, un cuchillo, pero ese hace un corte que es paralelo al plano XZ. Y entonces acá queda esta curva que aparece en azul, queda esta curva. Geométricamente, ¿qué viene siendo entonces la derivada parcial? Entonces, si ahora yo solamente considero esa curva, la derivada parcial es la pendiente de la recta tangente a la curva, a esa curva azul en ese punto. Es decir, básicamente cuando yo hago una derivada parcial es como si estuviera minimizando el problema, un problema ya no en dos variables, sino en una sola variable. Porque, como les digo, me estoy moviendo a lo largo del eje X, es decir, estoy poniendo X como una constante, estoy haciendo una traza. Y al hacer X como una constante, entonces, ¿qué ocurre allí? Perdón, al hacer Y como una constante, me muevo a lo largo de X, Y se convierte en una constante, y entonces sobre la superficie lo que estoy haciendo es precisamente trazar una curva, hacer un corte que traza una curva, y el significado geométrico de esa derivada parcial es que el resultado de esa derivada parcial es precisamente la pendiente de la recta tangente a, una, a esa curva. Acá en este primer dibujo tal vez no se ve muy bien, pero miren qué pasa en el segundo dibujo. En el segundo dibujo tenemos derivada parcial con respecto a y. Observen, me estoy moviendo en una recta que es paralela al plano ZY, al plano ZY, y estoy haciendo ahí un corte. Y observen que esta recta que estoy trazando acá, esta recta que se está trazando acá, no sé si se alcanza a ver, pero acá se está trazando una recta. Esta recta, ¿cómo es? Esta recta es una recta que es perpendicular a la recta normal. De hecho, ¿cómo es esa recta? Es tangente a la curva y la recta también es tangente a la superficie. Entonces, por ahí se viene relacionando la derivada parcial. Viene siendo la pendiente de la recta tangente. ¿Y dónde se mide esa pendiente? Esa pendiente se mide dependiendo de qué derivada esté calculando. Si estoy calculando la derivada parcial con respecto a y, entonces esa pendiente se mide en el plano YZ. Si estoy calculando la derivada parcial con respecto a x, esa pendiente se mide en el plano XZ. ¿Bien? Esa básicamente es la connotación geométrica que tiene la derivada parcial. Acá más o menos se puede ver un poco. Miren en este dibujo. Acá estamos calculando las dos derivadas parciales. Tengo una superficie. Esta superficie es un paraboloide que abre hacia abajo. ¿Sí? Y entonces observe, cuando yo calculo en el plano, en el punto, perdón, en el punto 2, 1, 0, calculo las derivadas parciales evaluadas en el punto, observen, acá están las cuentas, esas derivadas parciales evaluadas en el punto, que dan, bueno, una de ellas da -4 y la otra da -2. ¿Eso qué viene siendo? Eso viene siendo la pendiente de la recta tangente a la superficie, pero que se mueve, bueno, y también es tangente a una curva que se mueve a lo largo de la superficie, pero de manera que esa curva es paralela a uno de los planos coordenados. Y depende, como les digo, de lo que viene siendo la derivada parcial que esté calculando. Por ahora estas pendientes realmente no nos dicen mucho, no nos dicen mucho, son bastante ambiguos estos resultados. Más adelante sí que va a tener un poco más de interés todo esto que vamos a estudiar. Va a tener un poco más de sentido y más aplicaciones también. ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo,
tres variables. Cuando tengo tres variables pasa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tengo una derivada con respecto a tres variables, miremos, por ejemplo, esta función. Y tengo que calcular una derivada en tres variables, una derivada parcial. Tengo una función que depende de x, y y de t. Quiero calcular las derivadas parciales con respecto a cada una de ellas. Por ejemplo, derivada parcial con respecto a x. ¿Quién es? Observen acá está usando la anotación. Está usando la anotación f sub x. ¿Cuál es esa derivada parcial? Entonces observen la función. Lo que tenga t y lo que tenga y se comporta como constante. Y lo que tenga x sí se comporta como variable. Entonces acá tengo la constante menos e a la menos 3 pi t y la constante seno de 6y. Y derivo, ¿qué es lo que estoy derivando? Solamente estoy derivando lo que tiene que ver con el coseno de 4x, ¿cierto? La derivada de coseno de 4x, ¿quién es? Es menos seno por la derivada interna, menos seno de 4x por la derivada interna, que es 4. Para la segunda exactamente lo mismo. Estamos derivando ahora parcialmente con respecto a y. Entonces, ¿cuánto da esa derivada parcial? Esto lo manejo como una constante, lo que tiene que ver con t y lo que tiene que ver con x. Y entonces lo que tiene que ver con y se comporta como una variable. Acá tenemos coseno de 6y, ¿cierto? Que es la derivada de seno de 6y y la derivada interna es 6. Y lo mismo para t. ¿Bien? Es decir, como ya dijimos, voy a derivar con respecto a la variable que se me indica y todas las demás se comportan como constantes. Teniendo eso en mente, tengan en cuenta que cuando nosotros calculamos una derivada, esa derivada pues vuelve a ser una función multivariable, ¿sí? Entonces ahora empezamos a hablar acá de derivadas mixtas y derivadas de orden superior. Por ejemplo, miremos esta función que está acá, la derivada que calculamos acá con respecto a x. Si yo ahora quiero calcular a esta función, quiero calcular la derivada parcial con respecto a y, esto lo notaría de esta manera. Derivada parcial, vamos a poner acá xy. ¿Bien? ¿Y esto qué será? Entonces vamos a dejar lo que viene siendo constante. Ojo, estoy derivando ahora con respecto a y. Tengo e a la menos 3 pi t, e a la menos 3 pi t, seno, seno de 4x, y estoy derivando con respecto a y. La derivada de seno, pues va a ser coseno de 6y, va a ser coseno de 6y, por la derivada interna que es 6, ¿cierto? Y acá teníamos un menos 4, que entonces aquí menos 24. Y esto también la podría derivar ahora con respecto a t si fuera de nuestro interés. Entonces, estas se conocen como derivadas mixtas. Bien, derivadas mixtas. Vamos a ver entonces la notación ahí en la parte de abajo. Tenemos derivadas de orden superior. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada parcial de una función con respecto a x, la denoto así. Si la quiero volver a derivar con respecto a la misma variable x, entonces la voy a denotar de esta manera. Y esto se lee simplemente como la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Bien. Acá tenemos la tercera derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Acá tenemos la tercera derivada parcial de z con respecto a y. Y tenemos en general la derivada de orden enésimo de z con respecto a x. Con respecto a x. Ahora, las derivadas parciales mixtas. Observen las derivadas parciales mixtas. Supongo que usted ya tiene la derivada de una función con respecto a y. Y ahora esto lo quiere derivar con respecto a x. Listo, como hicimos arriba, bueno, arriba hicimos al revés. Pero ¿cómo escribir eso? Observen la notación. Si ustedes observan la notación, en la notación se lee de derecha a izquierda.
Es decir, observe que primero aparece en el denominador de y luego aparece el de x, de derecha a izquierda, ¿cierto? Y fue precisamente el orden en el que se derivó. Primero derivé con respecto a y luego derivé con respecto a x. Es decir, que en esta que está acá al otro costado, esta segunda derivada parcial de z, acá. ¿Cómo se lee esto? Segunda derivada parcial de z, segunda derivada parcial de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Es decir, voy a derivar primero con respecto a x y luego derivo con respecto a y. Bien, es para tener en cuenta la notación. Cuando tengamos derivadas parciales mixtas, en el denominador se lee de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y eso va a indicar el orden en el que voy a hacer las derivadas. Porque como se van a dar cuenta más adelante, no es lo mismo calcular, derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, que al revés. Acá es algo bueno, algo de lo que les decía cuando queremos calcular derivadas de orden superior. Por ejemplo, ¿cómo escribo la cuarta derivada parcial con respecto a x? La cuarta derivada parcial con respecto a x la escribo así. De 4 de z de x a la 4. ¿Sí? Sin embargo, si lo escribo en la otra notación, en las notaciones de los subíndices, ¿cómo sería? A ver, esto que estoy escribiendo acá es la primera derivada parcial con respecto a x. Si ahora quiero la segunda derivada parcial, sería así. Si quiero la tercera derivada parcial, sería así. La cuarta derivada parcial sería así, pero observen que a medida que voy aumentando, esta misma escritura se vuelve insoportable, ¿no? Piense que ahora quiero la décima derivada parcial, entonces acá tengo que llenar esto de 10x. En cambio, mire que esto lo puedo escribir de una manera compacta. Es decir, que esta notación que está aquí abajo se utiliza máximo hasta cuando tengo 3 derivadas parciales. ¿Sí? Máximo hasta cuando tengo 3 derivadas parciales. Ya de ahí en adelante sí se utiliza esta notación de Leibniz. Bien, para que lo tengamos presente. Bien, ahí más o menos hablan un poquito de los símbolos alternos. Observen la diferencia en la notación acá, que también quiero que observemos esto. Si ustedes observan esta, miren la de la parte de la derecha. Solo lo que estoy remarcando en este recuadro. Derivo z dos veces, pero primero con respecto a qué variable lo derivo, con respecto a x, ¿cierto? Lo derivo primero con respecto a x y luego con respecto a y. Sin embargo, miren la notación de los subíndices. ¿Cómo se lee esto? Esta es la derivada de f con respecto a x y con respecto a y. Acá sí se lee de izquierda a derecha. Si ven que aparece primero la x y luego la y, acá están al contrario. Primero, si usted lo lee de izquierda a derecha, primero la y y luego la x. Entonces, tener en cuenta eso. Es decir, que f de xy en general no es lo mismo que la derivada, la segunda derivada parcial. Y si lo pongo en el mismo orden de x de y, en general esto no es lo mismo. Eso no es cierto. ¿Bien? Entonces, esos detalles de notación. A veces parece un poco simple todo esto, pero cuando uno no tiene cuidado y tal vez en el ejercicio le están pidiendo una derivada y usted se confunde, tal vez piensa que es en otro orden, entonces está calculando algo que no es lo que le están pidiendo. Entonces, con esos detallitos hay que tener mucho cuidado de ver cuáles son las derivadas que me están preguntando y cuáles son las que debo utilizar. ¿Vale? Bueno, resulta que las derivadas parciales mixtas. Profe, una pregunta. Sí, señor. En la anterior parte estábamos hablando de la derivada con respecto a x y y, ¿verdad? A ver, esperen. Pero dice que la segunda, o sea, es la derivada con respecto a x y después le hace la de y. Sí, señor. Profe, si Las- yo quisiera de pronto decir, digamos que la derivada de x
y después de esa derivada de x, la segunda derivada de x, le hiciera la derivada de y, ¿cómo se notaría? ¿Cómo así? O sea, hace dos veces la derivada de x y luego deriva con respecto a y. Sí, señor. Bueno, depende de la notación. Por ejemplo, en la notación de Leibniz sería así. Estamos hablando de una tercera derivada. Y entonces usted me dice que lo voy a derivar dos veces, ¿cierto? Lo voy a derivar dos veces con respecto a quién, a x. Es decir, lo puedo escribir así y me dice que lo voy a derivar primero dos veces con respecto a x y luego una vez con respecto a y. Lo escribiría así, ¿sí? Lo escribiría así. También esto lo puedo escribir de la siguiente manera, como tercera derivada con respecto de, bueno, de z con respecto a quién. Entonces, derivo primero dos veces con respecto a x. Esto lo puedo representar así, poniéndolo como un cuadrado. ¿Bien? Y acá una derivada de esta manera. ¿Sí? Pero ojo, esto siempre, esta notación de la derecha no se utiliza mucho porque a veces este cuadrado no se entiende como que es derivar dos veces, sino como si fuera una derivada al cuadrado, ¿sí? Pero, o sea, no debe haber mucha confusión ahí porque acá realmente lo que estoy, la indicación es todo esto completo, ¿sí? Es decir, esto no son potencias, esto no es d al cubo, no. Esto es una tercera derivada. Y si aparece algo así al cuadrado, indica que se deriva dos veces. Pero lo que es más usual es que se utilice de esta forma, más como aparece en esta partecita de acá de la izquierda. Eso con respecto a la notación de la índice. Y si estamos con respecto a estas notaciones subíndice, simplemente sería derivar dos veces con respecto a x y la tercera vez derivo con respecto a y. ¿Sí? Ah, listo, gracias, profe. Y así puede ir alternando todas las derivadas que usted quiera. Solamente que hay que ir indicando el orden en el que voy a hacer las derivadas. Tengan en cuenta que el orden en la notación de Leibniz es de derecha a izquierda, ¿cierto? Esta es la primera, esta es la segunda derivada y esta va a ser la tercera derivada. ¿Sí? De esa manera se indica. En cambio, la notación de los subíndices es al revés, de izquierda a derecha. La primera derivada es con respecto a x, la segunda derivada es con respecto a x y la tercera con respecto a y. Bien, bueno. Bueno, resulta que para las derivadas parciales, en general las derivadas parciales mixtas no son iguales, no son iguales. Pero con este teorema podemos saber cuándo estas derivadas parciales mixtas son iguales. Ellas van a ser iguales solamente cuando tanto las primeras derivadas parciales, derivada parcial con respecto a x y con respecto a y las derivadas parciales mixtas, sean todas las cuatro continuas en un disco abierto, entonces las derivadas parciales van a ser como igual. Realmente son pocos los ejemplos que pueden uno encontrar donde las derivadas parciales mixtas son diferentes. Pero si quieren buscar un ejemplo de eso, entonces busquen funciones que no sean simultáneamente continuas en un mismo disco abierto. ¿Sí? Es decir, que hayan problemas de continuidad dentro de ese disco. Usted puede escoger el disco abierto. Y ahí puede ver que las derivadas parciales mixtas no serán igual. ¿No? Pero en general hay casos donde las derivadas parciales mixtas no son iguales. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios para calcular derivadas parciales. Ahorita vamos a hacer unos de implícita también. Y entonces avanzamos a la siguiente sección. Voy a finalizar en este momento la